Aunque en consigna puede aparecer con otra descripción, pero esto van a realizar ahora como tarea que me van a entregar el día de hoy. Las características o elementos de un cuento. Uno, el tiempo. Ernesto, lea, por favor. Sí, tiempo es la época en la que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. En un cuento clásico, el tiempo está estructurado como, con una sucesión de acontecimientos en orden sucesional. En un cuento moderno, el tiempo no es lineal. Entonces, primera característica, el tiempo. El tiempo se refiere a la duración, a la ubicación temporal donde está transcurriendo la historia del cuento. Puede ser en un futuro, puede ser en el presente, puede ser en el pasado. Los cuentos actuales suelen ser, como menciona, no lineales, se refiere a que no es, que la secuencia de los cuentos no están relacionados unos con otros. Pueden haber cortes temporales, te pasan un hecho del futuro al inicio del relato y al final se vuelve a retomar. A eso se refiere que no es una sucesión concatenada o continua, sino que la sucesión temporal está rota. Pero de modo habitual, el tiempo es continuo, como en el caso de el cuento que leímos en la clase anterior sobre el lobo calumniado. Ocurre de una mañana hasta, supongamos, una tarde. ¿Sale? La descripción que va narrando del hecho de que el lobo ve venir a una niña, después él va a la casa de la abuela, se ponen de acuerdo con la abuela, continúa el relato donde el lobo dice que Caperucita le insulta y él se enoja y le gruñe, y un leñador entra y lo saca y narra él al final que desde entonces lo andan criticando. ¿Qué es lo que van a copiar ustedes? Al menos de esto, es la época en la que se ambienta la historia y la duración del suceso. Al menos hasta acá, copien en su libreta. Ambiente. Shaila, ¿puede leerlo, por favor? ¿Qué copiamos, maestro? Shaila, copia desde donde dice tiempo hasta suceso, hasta aquí. El ambiente es el lugar físico donde se desarrolla la acción. Ese aspecto es muy importante porque facilita la comprensión de los hechos. Es uno de un cuento clásico en el lugar No encuentro. se describe de una manera verosímil de acuerdo de género específico. En cambio de un cuento moderno, en el espacio puede presentarse de forma distorsionada con una descripción antirrealistas que dirigen la atención de ciertos elementos específicos del mundo exterior. Bueno, entonces, el ambiente se refiere al lugar donde transcurre la historia. Al menos hasta aquí copien ustedes. ¿Sale? El ambiente es el lugar donde transcurre. En el cuento que leímos, el ambiente es un bosque. Se describe que los hechos, los sucesos van transcurriendo en un espacio bosque. Se me olvidaba decir, el tiempo también, o la descripción del tiempo dentro del cuento, no los permite determinar ciertas descripciones que hacen en él.
Y en el cuento del lobo calumniado, se estima que sucedió temporalmente, no en el presente, sino que es un hecho del pasado, porque mencionan actividades que no se realizan de modo habitual el día de hoy. Por ejemplo, que una niña vaya a su casa de la abuela en medio del bosque, caminando. Ahí está el elemento que te hace pensar que no es moderna. Eh, si ustedes les enviaran a llevar comida a su abuelita, ¿en qué irían? A pie, así caminando. Piden un Uber, ¿no? Para que les lleve hasta allá. A eso me refiero con esas características del tiempo. Hay ciertas descripciones que están dentro de la historia que nos permiten ubicar en qué tiempo histórico transcurre la historia. En cuanto que está caminando la niña, en cuanto que hay leñadores, nos están hablando de un tiempo pasado, donde la tecnología no era moderna. El leñador te lo describen que tiene un hacha. Hoy un leñador o alguien que corta madera en el bosque pudiese utilizar una motosierra o una maquinaria mucho más moderna para derribar los árboles y cortar la leña. Allí hablan de un hacha, hablan de personas que están caminando, pero a su vez nos están describiendo el ambiente donde transcurre la historia, que es un bosque. ¿Ya copiaron esos dos elementos? Tiempo y ambiente. Ambiente era hasta aquí, donde se desarrolla la acción. Hasta acción, maestro. Esta acción. Personajes, muy bien. Lea, por favor, después de Shaila sigue Ellen. El elemento de los personajes. ¿Qué está haciendo, Antes, Diego? entes creados por el autor para desarrollar la historia en un cuento clásico, los personajes son convencionales a la manera de un arquetipo, la buena, el malo, etc. En un cuento moderno, los personajes son poco convencionales, pues están construidos desde el interior de sus conflictos personales. Muy bien. ¿Qué son los personajes? Son seres. Entes es igual a seres, o es lo mismo, o es sinónimo de seres. Los personajes son seres creados por el autor. Se dividen en personajes principales, secundarios y ambientales. Los personajes son aquellos que realizan las acciones que se cuentan en la historia. Un personaje arquetipo se refiere a que va a realizar las acciones según la descripción del sujeto o del personaje. Si es un lobo feroz, se espera que sea malo, que coma a las ovejas, ataque a los cerditos, sea vil. Y si es una niña, se espera que sea dócil, buena, bonita. A eso se refiere con los arquetipos. En el caso de los personajes convencionales, el bueno y el malo. Les hablaba de esto en la clase anterior, de la dualidad que existía en el periodo que son creados estos cuentos. Una visión dual, bueno y malo, blanco ¿Hasta y dónde negro. copiamos esta la de personajes? Hasta historia. Diego, ¿qué está haciendo? Diego. No veo que esté en su libreta, Diego. Esa es la tarea que me van a entregar hoy, Diego. Ok. Continuando con los personajes. La cuestión de arquetipo y los convencionales y no los no convencionales. Hoy en día les explicaba en la última clase que se están retomando personajes que de modo habitual tienen unas características
negativas o un rol negativo dentro de la historia y se les va dando un nuevo rol o una nueva explicación. A esto se refiere con los personajes no convencionales que actúan no de acuerdo a una estructura social, a una costumbre social, sino a nuevos elementos explicativos desde la individualidad del personaje mismo, que ya es un gran logro en la literatura moderna. ¿Cuál es el otro elemento? La trama. Eduardo, ¿qué es la trama? Trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Puede ser tradicional, directa, simple y ser que no. La trama es, en otras palabras, el hilo conductor de la historia Maestro, una cosa. hasta el relato. Trama se refiere a, por ejemplo, si tuvieses un hilo, imaginen que este cablecito es un hilo, lo puedes doblar y puedes hacer nudos, una especie de cadenitas. La trama se refiere a cómo el escritor va entrelazando las acciones que van teniendo los personajes. Y es así como el relato se va volviendo unitario, como la vida del lobo estaba ajena a Caperucita y en cierto momento hacen que se enlace la vida de Caperucita con la del lobo. A eso se refiere la trama, de cómo se van uniendo o cómo van haciendo que la historia de los personajes de modo individual vayan teniendo conexiones y vayan construyendo una historia entre ambos. A eso se refiere la trama. El tema. Vania, lea por favor. Es la idea principal que quiere mostrar el autor. Por lo regular, los cuentos tienen como tema principal los valores universales. Muy bien. En el caso del lobo calumniado, ¿cuál sería el tema principal? No le puedo preguntar a Sofi porque ella no estuvo ayer, pero los demás sí estuvieron. ¿Cuál sería el tema principal del lobo calumniado? El punto de vista del lobo. El punto. ¿Y cuál era ese punto de vista, Aldo? Lo que pasó en el cuento de Caperucita Roja, pero como lo vio él. Ok, podemos decir que el tema se basa en las confusiones que se crearon dentro de la historia. El tema principal de Caperucita Roja es el cuidado que deben de tener los niños para con las personas adultas. Y el tema principal de Lobo Calumniado es la falsedad que se le puede dar a una historia al ser mal interpretada. El tema en uno es crear seguridad o estar pendiente de la inseguridad que te puede generar el estar con desconocidos. Y en el otro sería la confusión que genera los malos entendidos. Y en base a ello, como mencionó su compañero Aldo, se va desarrollando la historia de un modo bastante atento, con fluidez y muy entendible al final.
En el tema copian hasta donde está el primer punto. Es la idea principal que queremos mostrar, que quiere mostrar el autor. Desenlace. Perdón, Alexander. Alex, lea, por favor. Desenlace. Desenlace. Suele ser sorpresivo o violento. Toda la historia está organizada con el fin de revelar una verdad en sus últimas líneas. En un cuento moderno, el final suele ser abierto. Muy bien. En general, los cuentos, como son historias breves y cortas, terminan de un modo abrupto, es decir, cortado, rápido, pero con una solución a la problemática presentada al inicio. En el caso del lobo calumniado, él de entrada menciona que le han levantado falsos y a partir de esos falsos que le levantaron, hoy en día lo tienen como el malo de un cuento, literalmente. Y él acaba diciendo que fue a causa de la confusión que se generó y a la falta de honestidad de la abuela de Caperucita al no decir la verdad acerca del acuerdo que habían tomado para educar adecuadamente a Caperucita. No cambia mucho la situación del lobo, nada más da su punto de vista, pero él reconoce que al final del día, hasta hoy, no es bien visto y genera desconfianza. Ese es un tipo de desenlace. El desenlace se refiere al final que va a tener la historia. Alberto, lea punto de vista o narrador. Punto de vista narrador es desde donde se cuenta la historia y 4 puntos de vista. Muy bien. Aquí se refiere a la cuestión de los narradores. El primer narrador va a ser el omnisciente. Sophie, lea por favor, narrador omnisciente. Omnisciente, el narrador está en todo momento presente ante el diálogo del personaje. Y el lector. En el caso del cuento clásico de Caperucita Roja, él es un narrador omnisciente que te está contando la historia desde un punto neutral. Él conoce toda la historia, pero no se involucra en la historia misma. No forma parte como un personaje activo, sino simplemente es la voz que va contando lo que sucede dentro de la historia. Y es uno de los modos más comunes de narrar, usando el narrador omnisciente. Andrea, lea el número 2. Semi-omnisciente, en donde el narrador se camufla en uno de los personajes desde donde opina y dialoga con el lector. En este caso, en ciertos momentos, el narrador va a formar parte de la historia, pero como un personaje circunstancial, ambiental, que va a dar su punto de vista en ciertos pasajes de la historia. No es tan presente o recurrente como el caso del narrador protagonista, que es el número 4, donde es el mismo narrador que está contando su propia historia, su propia experiencia dentro del cuento, que es el caso muy en particular del cuento de El lobo calumniado. El narrador objetivo o el punto de vista objetivo, el narrador
va a contar los hechos sin que en ningún momento intervenga directamente dentro de la historia. Él simplemente, así como el narrador omnisciente, al igual que el narrador omnisciente, va a contar la historia